Hola, en este video revisaremos una aplicación sencilla de la segunda ley de Newton. Tenemos el siguiente enunciado. Un bloque cuya masa es de 12 kilogramos es jalado mediante una fuerza horizontal como se aprecia en la siguiente figura. Calcular, inciso A, la fuerza de reacción R que ejerce el piso sobre el bloque. Inciso B, la fuerza horizontal Fx que se requiere para dar al bloque una velocidad horizontal de 7 metros por segundo en 5 segundos a partir del reposo. Vamos a tomar los datos que nos dan en el enunciado. Nos dicen que la masa del bloque es igual a 12 kilogramos. Nosotros sabemos que la aceleración de la gravedad, un dato que no nos proporciona el enunciado, es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Nos piden calcular la fuerza de reacción que ejerce el piso sobre el bloque. R sería nuestra incógnita. Y también nos piden calcular la fuerza Fx horizontal si el cuerpo tiene una velocidad inicial, parte del reposo, de 0 metros sobre segundo, una velocidad final de 7 metros sobre segundo, y ese cambio de velocidad lo logra en un tiempo de 5 segundos. Es decir, está en reposo, se le aplica una fuerza Fx y con eso logramos sacarlo del reposo para llegar a una velocidad de 7 metros por segundo. Y todo eso lo hacemos en un tiempo de 5 segundos. ¿Qué fuerza debemos de aplicar para que ocurra este movimiento? Bueno, eso es lo que vamos a revisar a continuación. Lo primero que debemos de hacer es encontrar y graficar todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Las fuerzas que están aplicándose sobre este bloque serían el peso, que es una fuerza vertical hacia abajo. Esta fuerza la ejerce la Tierra sobre todos los objetos que se encuentran a su alrededor. Si nada más existiera esta fuerza, el cuerpo caería verticalmente hacia abajo, pero como está sobre una superficie, esa superficie aplica una fuerza que contrarresta el peso y a esta fuerza se le llama fuerza de reacción, lo vamos a poner aquí R. Y en el eje horizontal, en el eje X, se está aplicando una fuerza Fx, que es la que jala al bloque y la cual es la que le da movimiento. El siguiente paso es aplicar la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de fuerzas sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Si aplicamos la segunda ley de Newton en el eje Y, en el eje vertical, la suma de fuerzas nos quedaría R, que es una fuerza positiva, va hacia arriba, menos el peso P, que es una fuerza vertical hacia abajo, por eso lleva su signo menos. Esto debe ser igual a masa por aceleración en el eje Y. Pero nosotros observamos que no hay movimiento en el eje de las Y, es decir, el bloque no sube ni baja. Por lo tanto, la aceleración en este caso es igual a 0. Multiplicando la masa por 0, pues nos va a quedar 0. Esa sería la ecuación que describe el movimiento del cuerpo en el eje de las Y. De esta ecuación tan simple podemos despejar R. Y nos va a quedar que R va a ser igual. El peso tiene signo menos, va a pasar con signo más. Pero recordemos que el peso de los cuerpos se calcula como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Sustituyendo los valores que tenemos sería la masa es 12 kilogramos y la aceleración de la gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Al multiplicar 12 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, obtenemos que R es igual a 117.72. En el sistema internacional, las fuerzas se miden en newtons y se abrevian con una N mayúscula. Por lo tanto, ya encontramos la fuerza de reacción que ejerce el piso sobre el bloque. 117.72 newtons.
Ahora aplicaremos la segunda ley de Newton, pero en el eje de las Y. Nos quedaría entonces de la siguiente manera. Suma de fuerzas en el eje X, pues nada más nos queda F de X, no hay una suma porque nada más tenemos una fuerza. Esto será igual a masa por aceleración. Nosotros conocemos la masa, pero en este momento desconocemos el valor de la aceleración. Sin embargo, nos dan la información suficiente para calcular el valor de dicha aceleración. Vamos a calcularla. La aceleración la podemos calcular como velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Sustituyendo los datos que tenemos sería la velocidad final 7 metros sobre segundo menos la velocidad inicial que es 0 metros sobre segundo. Todo esto en un tiempo de 5 segundos. Al realizar las operaciones obtenemos lo siguiente: 1.4 metros sobre segundo cuadrado es la aceleración que siente este bloque al aplicar la fuerza Fx. Con este valor ya podemos calcular el valor de la fuerza Fx. Esta sería igual a masa, nos dicen que es 12 kilogramos, por la aceleración que acabamos de calcular, 1.4 metros sobre segundo cuadrado. El resultado es finalmente que Fx es igual a 16.8 newtons, que es la unidad de fuerza en el sistema internacional, como ya comentamos. Y con eso hemos concluido el análisis de este problema. Hemos calculado la fuerza de reacción, 117.72 newtons, y la fuerza Fx que se está aplicando para lograr tener una velocidad de 7 metros sobre segundo en un tiempo de 5 segundos. Muy bien, en futuros videos analizaremos casos más interesantes de aplicación de la segunda ley de Newton. Por el momento es todo, nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces.